lo siento, pero no puedo ayudar con eso. Y sucedió que Moisés, habiendo dejado la presencia del faraón, se detuvo en su camino hacia el desierto. En su corazón latía una preocupación, pues sabía que el camino no sería fácil. Las palabras del Señor resonaban en su mente: he aquí, yo endureceré el corazón del faraón para multiplicar mis señales y mis maravillas en la tierra de Egipto. Éxodo 7:3. La noche estrellada parecía susurrarle promesas y desafíos a la vez, mientras su mirada se posaba en el fuego del desierto, un fuego que no se consumía, tal como la zarza ardiente que lo había llamado al propósito. Mientras Moisés meditaba, el Señor le dijo: ve a los israelitas, dile que yo soy el que soy y que he venido a liberarlos de la opresión. Moisés, sintiendo la carga del peso sobre sus hombros, expresó su temor: ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Éxodo 3:11. Pero el Señor le respondió con firmeza: ciertamente estaré contigo. Éxodo 3:12. Así, Moisés se dirigió al pueblo de Israel, y mientras hablaba, sus labios temblaban por la incertidumbre. El Dios de nuestros padres me ha enviado para liberarles del yugo de la esclavitud, les dijo. Sus corazones, oprimidos por el desánimo, al oír prevalecer la voz de Dios, comenzaron a revivir, aunque todavía la incredulidad acechaba en sus mentes. No está lejos el día de nuestra redención, les dijo Moisés, mientras sus ojos se iluminaban con un fervor nuevo. El Señor ha oído nuestro clamor. Pero, a su alrededor, los murmuradores no cesaban, y la desconfianza se alzaba como un manto sobre la congregación. ¿Cómo podría ser? ¿Acaso no han pasado siglos en la opresión? Se preguntaban. Los días pasaron, y los designios del Señor se manifestaron al elevar a Moisés como el libertador. Su temor se tornaba en obediencia, aun cuando las señales y prodigios que Dios prometía a través de él aún debían cumplir. Cada encuentro con el faraón se tornaba un nuevo desafío. En la corte, el diario despliegue de plagas comenzaba: aguas convertidas en sangre, ranas, moscas y todo tipo de calamidades. Pero el endurecimiento del corazón del faraón persistía, y así, mientras los israelitas contemplaban las sombras de su sufrimiento, el cielo se oscurecía con las plagas y el clamor por la liberación se intensificaba. De repente, algo comenzó a gestarse en el ambiente, un nuevo dejar que Dios, en su soberanía, estaba fraguando un plan más grande de lo que nadie pudiese imaginar. Una noche, el pueblo, muchas veces desalentado, recibió noticias de que el ángel del Señor pasaría por las casas de Egipto, y sobre las puertas marcadas con sangre del cordero sería el símbolo de la salvación. Miren y esperen, les instruyó Moisés, este será un signo para ustedes. Y en ese momento, comprendieron que la liberación era inevitable, que el plan divino se estaba materializando. La mezcla de fe y temor se daba en sus corazones. Sabían que el giro del destino estaba próximo, que la promesa de la tierra prometida podía estar solo a un paso. Pero la pregunta quedó flotando en el aire: ¿realmente podrían confiar en el poder de Dios en medio de su quebranto? ¿Cómo se alinearían a la voluntad divina en cada etapa de su viaje? De esta forma, en la noche oscura, nacía la esperanza del amanecer. Pero lo que ellos no sabían era que esta liberación no solo cambiaría sus vidas, sino que también revelaría al mundo el poder redentor de Dios. La voz de Moisés resonó: prepárense. La liberación está cerca. Y anticipándose al clamor del pueblo, él mismo sentía en su espíritu un nuevo misterio. ¿Qué más tenía guardado Dios en su majestuoso plan soberano? Y ocurrió que, en la noche donde el clamor de la angustia se mezclaba con la esperanza, Moisés se preparaba para un nuevo encuentro con el faraón. Primero, se retiró a un lugar apartado para buscar la dirección del Señor. Su corazón, aunque lleno de dudas, anhelaba ver la gloria de Dios manifestada en cada palabra pronunciada ante el opresor de su pueblo. A medida que el alba comenzaba a asomar y las estrellas se desvanecían en la luz de la mañana, la voz de Dios resonó en su interior: ve, porque esta vez traeré una plaga sobre Egipto que hará temblar su cimiento, y el faraón no podrá resistir mi orden. Esta plaga será el precursor de su liberación. Moisés sintió un cosquilleo de reverencia, sabiendo que era un instrumento en manos del Altísimo. Él se dirigió de nuevo a la corte de Egipto, con la determinación renovada y la fe encendida. Al llegar, el faraón lo miró con desprecio, ignorando los mensajes de advertencia que le había enviado.
¿Quién es el Señor, para que yo escuche su voz y deje ir a Israel?, dijo, desestimando la autoridad de lo divino. Pero antes de que pudiera continuar, Moisés se adelantó, así dice el Señor, de aquí al amanecer, habrá un clamor tan grande en toda la tierra de Egipto que nunca se ha oído ni se oirá jamás. Todo primogénito caerá a causa de mi juicio. El rostro del faraón se tornó pálido de ira y miedo, pero su corazón seguía endurecido. Moisés, consciente de la decisión crucial que el faraón ya había tomado en su corazón, hizo una pausa, sintiendo cómo la atmósfera se impregnaba de un peso sobrenatural, una batalla entre la luz y la oscuridad. Esa noche, el pueblo israelita se reunió en sus hogares, intentando preparar sus corazones para lo que estaba por venir. Cada familia tomó un cordero sin mancha y lo sacrificó, mientras se unían en oración. La sangre del cordero, un símbolo de redención, se colocó en los dinteles de las puertas, una señal para que el ángel de la muerte pasara de largo. La instrucción del Señor atravesaba sus corazones: cuidado con lo que se encuentra dentro de la casa, porque bajo mi protección estarán. Éxodo 12:23. Mientras los israelitas permanecían en sus hogares, los gritos de lamento comenzaron a resonar en el horizonte egipcio. El caos se desató cuando la plaga de muerte llegó, y las madres y padres, con el dolor desgarrador de la pérdida, comprendieron que el juicio del Dios de Israel era real. Aquella noche, el faraón, confrontado por su desobediencia, finalmente cayó de rodillas. «Salgan mis hombres. Llévense a Israel», ordenó con una voz ahogada por el miedo, su soberbia finalmente quebrantada. Los israelitas, llenos de una nueva gloria, guiados por Moisés, se prepararon para salir. De repente, un viento se levantó, y la atmósfera tembló con un poder inimaginable. La liberación estaba a la mano, y con ella la esencia del plan divino de Dios, que se manifestaba en cada paso. Así, en la noche que comenzaba a tornarse en historia, los israelitas avanzaban hacia la libertad. No solo era la salida de una nación de la opresión, sino la revelación de un Dios que cumplía sus promesas. Moisés miró hacia el horizonte, y una pregunta brotó de su interior: ¿qué más harás, Señor, para demostrar tu fidelidad a tu pueblo? ¿Qué lecciones nos enseñarás mientras nos guías a través del desierto? En su espíritu, sintió que esa era solo la primera parte de un gran misterio. Lo que ellos no sabían era que el viaje hacia la tierra prometida también traería consigo la instrucción de un pacto eterno, que cambiaría la historia de toda la humanidad. Un pacto más allá de la liberación física, un camino redentor hacia la restauración del corazón del hombre. Las maravillas del Señor no han terminado, ni lo serán aún en el futuro, pensó Moisés, anticipándose a la revelación que aguardaba en la senda por delante. Moisés avanzaba entre su pueblo, sintiendo la energía vibrante que cargaba el aire. La promesa de liberación ahora se materializaba ante sus ojos en forma de un éxodo sin precedentes. Las familias israelitas, aún aturdidas por la tragedia reciente, comenzaban a entender que la opresión de generaciones estaba a punto de concluir. Pero había en sus corazones más que esperanza, había una expectativa reverente de lo que el Señor estaba por hacer. «Apresúrense», clamó Moisés. La urgencia de la noche se hacía palpable, como un viento que soplaba a través de las calles. Cada israelita buscaba su pertenencia, cada mirada reflejaba gratitud y temor por lo desconocido. Todo lo que conocían quedaba atrás, pero el futuro que se presentaba frente a ellos brillaba con la promesa de libertad. «Bendito sea el que viene en el nombre del Señor», murmuraban algunos, reconociendo la soberanía divina que había traído consigo esta liberación. Mientras el pueblo se movía, más allá de los muros de Egipto, un manto de oscuridad aún cubría la tierra del faraón. Las familias egipcias estallaban en llanto y lamento por sus primogénitos, que yacían sin vida, y su dolor resonaba como un eco de la obstinación de su rey. A través de la desolación, el opresor se levantó una vez más, consumido por el furor y la desesperación. «¿Cómo osasteis dejarme?», vociferó, sus palabras temblando con la rabia y el temor. No obstante, el Señor, en su infinito poder, había sellado la libertad de Israel. A medida que se acercaban a la frontera de la tierra que prometió a Abraham, Isaac y Jacob, Moisés volvió a sentir la presencia del Altísimo. «Oh, Señor», elevó su voz incluso en medio del bullicio, «guía a tu pueblo hacia el lugar que has prometido. Que tu gloria nos preceda». De repente,
Una columna de nube comenzó a formarse frente a ellos, guiando sus pasos bajo el manto de la noche. Esta es la señal de que Él está con nosotros, exclamó Moisés, y el pueblo se detuvo, su atención completamente cautivada por el fenómeno sobrenatural. Sin embargo, y en sorpresa, se escucharon pasos detrás de ellos. El faraón, decidido a recuperar a los que habían salido de su control, había movilizado su ejército. Con carros de guerra relucientes y hombres armados hasta los dientes, se acercaban a gran velocidad. Un temor se apoderó del corazón de algunos israelitas y comenzaron a murmurar entre sí. ¿Nos trae el faraón de vuelta a la esclavitud? Moisés, consciente del pánico que comenzaba a florecer, se volvió hacia el pueblo. No temáis, proclamó con firmeza. El Señor peleará por vosotros, solo estad quietos. Sus palabras resonaban con la autoridad que solo puede provenir de la fe inquebrantable en Dios. Mientras los egipcios se acercaban, Dios habló a Moisés nuevamente, esta vez, sabiamente dirigiendo sus pasos hacia la orilla del mar. Levanta tu vara y haz que las aguas se partan. Un camino se abrirá ante ti, instruyó el Señor con un susurro poderoso. Así, obedeciendo a la orden divina, tomó su vara y la levantó ante el mar y entonces, un milagro indescriptible ocurrió. Las aguas se comenzaron a dividir, creando una senda seca en medio del mar. El pueblo israelita, fortificado en fe, cruzó, mientras los ecos divinos estremecían la creación misma. Gritos de alabanza estallaron en el aire, mientras que los temores se desvanecían. No era solo una liberación física, se había desencadenado un acto de redención, pero, en el corazón de Egipto, la ceguera del faraón aún persistía. Siguiendo la senda que Dios había trazado, sus carros entraron en el camino del mar dividido, impulsados por la búsqueda desesperada de retener a Israel. Así, Él el Altísimo, en su infinita sabiduría, dejó que las aguas se unieran una vez más, sellando la victoria de su pueblo y consumando el juicio sobre los que habían desafiado su autoridad. Pero Moisés sabía que esta no era la culminación del camino del pueblo, más bien, el comienzo de un nuevo capítulo. En el horizonte se vislumbraba la tierra prometida, y con eso venían profundos misterios de la voluntad divina. Mientras levantaba su mirada hacia el cielo estrellado y se preguntaba qué más tenía reservado el Señor, comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. ¿Qué nos enseñará el Señor en el desierto? ¿Qué pacto sellará con nosotros en las montañas de Horeb?, reflexionó Moisés. Una intensa expectativa llenó su corazón. Habría más pruebas, más maravillas, que revelarían la naturaleza del Dios que les había salvado. Así, la historia de la redención se entrelazaba con el camino del pueblo, y la promesa de liberación se unía a un futuro superior. Un futuro que albergaba el misterio del Cordero que, un día, traería salvación a toda la humanidad. El pueblo israelita había cruzado el mar, el eco de sus pisadas resonando sobre la senda seca que el Señor había abierto para ellos. Las aguas, como murallas, se mantenían firmes a su lado, testigos silentes del poder divino que había intervenido en su favor. Moisés, lleno de asombro, dirigió su mirada hacia el horizonte, donde las estrellas brillaban con una promesa de esperanza y redención. Alabado sea el Dios de nuestras generaciones, exclamó, levantando los brazos hacia el cielo. Él ha derrotado a nuestros enemigos y ha cumplido su promesa de liberación. Las mujeres comenzaron a tocar panderetas y a cantar, uniendo sus voces en un himno de adoración a aquel que les había librado de la opresión. Miriam, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron tras ella con panderetas y danzas. Así, la celebración se extendió, convirtiéndose en un momento de unidad y alegría. Cada lamento convertido en canto, cada lágrima en risas, a medida que recordaban las palabras de su líder, no temáis, porque el Señor peleará por vosotros. Pero mientras el pueblo danzaba y celebraba en la orilla, Moisés no podía evitar sentir el peso del futuro que les esperaba. Las palabras del Señor resonaban en su interior, te llevaré a una tierra que fluye leche y miel, pero primero, debes conocerme en el desierto. La noche comenzó a caer, y con ella llegó la quietud en el corazón de Moisés. Se apartó del bullicio y se sentó bajo la sombra de una roca, buscando la guía divina. Oh, Señor, suplicó, ¿qué hay en el desierto que debemos aprender? ¿Por qué este camino en lugar de un camino recto hacia la tierra prometida?
El susurro del Señor le llegó como un suave viento. Hijo de hombre, en el desierto te mostraré mi sustento, mi poder y mi santidad. Aquí comenzarás a forjar la identidad de mi pueblo. No solo saldrás de Egipto, sino que harás de Israel una nación santa, un pueblo escogido. No será suficiente salir de la esclavitud, necesitan aprender a andar en obediencia hacia mí. Al amanecer, cuando la luz del día comenzaba a desbordar el horizonte, el pueblo se preparó para seguir su camino. Moisés se levantó y, con el rostro iluminado por la gloria divina, les habló. Hermanos, hemos sido liberados de la esclavitud, pero el viaje aún no ha terminado. El Señor nos guiará en el camino, pero debemos estar listos para las pruebas que vendrán. Comenzaron su travesía, cada paso resonaba con la expectativa de lo que estaba por venir. En el fondo de sus corazones, la tensión estaba presente, sabían que el viaje por el desierto no sería fácil. ¿Qué haremos cuando el hambre golpee nuestras entrañas?, se preguntaban unos a otros con temor. Al caer la tarde, el Señor les proveyó de agua de una roca, y todos se maravillaron del milagro. Pero Moisés sabía que esto era solo una señal de lo que estaba por revelarse. Confiaba en que el camino del desierto era un camino de enseñanza y transformación. Entonces, mientras acampaban esa noche bajo un vasto cielo, las estrellas parecían titilar como partículas de gloria, y Moisés sintió que había más que simplemente un exilio del egipcio. Había un propósito mayor que estaba destinado a cruzar fronteras. ¿Cuál será la lección más profunda, Señor?, reflexionó, sintiendo que una sombra de lo acerca se cernía sobre él. En este lugar, respondió el Señor, te mostraré cómo alimentarte de mi palabra y no solo del pan. Las montañas que verás serán como recordatorios del pacto que haré con tu pueblo en Horeb. Moisés intuyó que esta era la semilla de una nueva relación, una donde el pueblo se volvería a su Creador. Todo su sufrimiento, cada momento de prueba, conspiraba por una grandeza divina, y así, el corazón de Moisés se anhelaba por entender el misterio que se tejía en el entrelazado destino del pueblo. Un destino que no solo prometía tierras, sino una relación eterna con su Dios, marca de una historia que aún no se había cumplido. Todo este viaje es más que nuestra libertad de Egipto, es la encarnación de un plan divino más allá de lo que podríamos imaginar. Y en la lejanía, la sombra del monte Sinaí se alzaba, presagiando encuentros sagrados, donde el Santo de Israel entregaría más que leyes, revelando la esencia de un pacto eterno. La pregunta vibrante resonó en su ser, ¿qué más está por ser revelado en este viaje hacia el encuentro con lo divino? Las primeras luces del amanecer rompieron el silencio del desierto, bañando la arena en tonos dorados. El pueblo, aún cansado de la noche de celebraciones, se inquietaba y murmuraba entre sí. Un nuevo día traía consigo el eco de promesas y, con él, nuevas pruebas. Moisés se levantó antes que el sol, buscando una vez más el consejo del Señor. Dame claridad, oh Jehová, oró, con el deseo ardiente de entender el camino que les había sido impuesto. ¿Cómo podremos afrontar las adversidades que nos esperan? La incertidumbre nos abruma. A lo lejos, el murmullo del pueblo crecía, habían empezado a caminar, pero en sus rostros se podía ver la sombra del miedo. De repente, una voz resonó a su alrededor, un sonido como el de un trueno suave, lleno de majestad. No temas, Moisés. Mi presencia va contigo. Los desafíos solo son escalones hacia la grandeza que te prometí. Las palabras de Dios anidaron en el corazón de Moisés como un bálsamo. Se volvió hacia su pueblo, su espíritu fortalecido. Hijos de Israel, proclamó, hoy avanzaremos hacia lo que el Señor nos ha encomendado. Cada dificultad será una oportunidad para conocer a nuestro Dios más íntimamente. Recordad que en nuestra debilidad, Él se manifiesta con esplendor. A medida que el día avanzaba, la travesía se tornó pesada. Las extensiones de arena parecían infinitas, y pronto, el hambre comenzó a morder las entrañas de todos. Los lamentos resurgieron, ¿acaso nos ha traído aquí para morir de hambre? Hubiéramos preferido la esclavitud en Egipto. La desconfianza empezó a gestarse, como una sombra acechante en el corazón del pueblo. Moisés, sintiéndose agobiado por las quejas, se arrodilló y clamó al Señor, ¿qué haré con este pueblo? Siempre se desanima y vuelve atrás. Oh Jehová, ¿dónde está tu carne que prometiste?
Al instante, la respuesta del Señor fue clara como un rayo: diles que se preparen, esta noche verán mi gloria. He escuchado sus lamentos y estoy a punto de mostrarles el poder de mi mano. Con una renovada esperanza, Moisés reunió a los hombres y mujeres. Escuchad, el Señor os proporcionará carne para cenar y pan para el día siguiente. De noche, caerá del cielo alimento que satisfará nuestras almas. La incredulidad se reflejaba en sus ojos, pero en sus corazones, un destello de esperanza empezaba a brillar. Cuando la noche cubrió la tierra, una fresca brisa sopló y trajo consigo un aire de expectativa. Las estrellas, atentas, parecían esperar el milagro. Moisés y Aarón estaban de pie en la entrada del campamento cuando, repentinamente, un manto de gloria descendió, y los israelitas quedaron asombrados al ver que el cielo se llenaba de una niebla sagrada. «Es el Señor», exclamó Aarón. «Mirad lo que ha prometido». Y así, como había dicho Moisés, el cielo se abrió y maná, un pan del cielo, descendió para nutrir al pueblo. Una nube cubrió su campamento y, al mismo tiempo, codornices comenzaron a cubrir el suelo, dándoles carne en abundancia. Era un espectáculo de provisión y gloria que dejó a todos en asombro. Moisés, viendo cómo el Señor cumplía su promesa, sintió que el propósito de todo ese viaje se empezaba a desvelar. No solo les estoy entregando comida, meditó, sino también les estoy enseñando a depender completamente de Él. En su corazón había una comprensión que iba más allá: cada desafío, cada queja, y cada milagro, eran parte de un hermoso plan de salvación. Esa noche, cuando estaban saciados, el pueblo comenzó a recordar los tiempos difíciles de Egipto, y algunos murmuraron acerca de la abundancia de allí. Pero la voz de Dios resonó claramente en el corazón de Moisés. Este camino, hijo mío, es más que un viaje, es un pacto vivo. Así como he probado su fidelidad, los estoy moldeando en el fuego de las pruebas para ser mi luz y testimonio ante todas las naciones. Entonces, como un eco distante y poderoso, la promesa divina se hizo más clara. En el monte Sinaí revelaré mi ley. Con ella entenderán que no solo son un pueblo, sino que serán un pueblo que me pertenece. Mientras los ecos de la creación resonaban, Moisés miró hacia el monte que se alzaba frente a él. Su cuenta de días se aceleraba y con ello la certeza de que lo que había empezado en el desierto era un nuevo comienzo de revelaciones. La verdad del pacto debería de ser escrita en sus corazones, pero aún había más por descubrir. El camino apenas comenzaba y el tiempo del encuentro con el Santo de Israel ya estaba al caer. El corazón de Moisés latía con anticipación. ¿Qué más nos tienes preparado, oh Dios? La respuesta, como siempre, continuaba el camino hacia lo desconocido. Moisés se levantó con el primer rayo de luz, la gloria de la noche aún brillando en sus recuerdos. El maná que había caído del cielo había saciado al pueblo, pero no había llenado por completo los corazones en búsqueda de fe. Se acercó al borde del campamento y observó cómo su pueblo se movía con lentitud, como si aún estuvieran aturdidos por el milagro. «Hoy movámonos hacia el monte», dijo Moisés con voz firme, «porque allí se nos dará la instrucción necesaria para seguir a nuestro Dios». El eco de su voz resonó en las almas de los israelitas y comenzaron a desplazarse. Sin embargo, a cada paso que daban, un nuevo pensamiento les oprimía: ¿qué pasará cuando no haya maná? ¿Y si el Señor no vuelve a proveer? Moisés sintió el peso de esas inquietudes, como una nube oscura que amenazaba con ensombrecer la esperanza. De repente, una voz interior resonó en su corazón. «No temas, Moisés. Aún hay cosas por revelarte». Era la voz del Señor, como un susurro que traía luz incluso en los momentos de temor. Mientras ascendían por la falda del monte Sinaí, el paisaje alrededor se tornaba majestuoso. Las rocas, como centinelas, parecían observar con reverencia. Un viento poderoso comenzó a soplar, trayendo consigo el sonido de trompetas invisibles que resonaban entre las alturas. Era un llamado a la preparación, un recordatorio de que no estaban solos. Al llegar a la cima, Moisés se detuvo y contempló la vasta extensión del desierto que se extendía ante él. Se arrodilló en signo de reverencia, levantando sus manos hacia el cielo. «Oh Jehová, estoy aquí, esperando tu dirección, deseoso de cumplir tu voluntad».
Entonces, una vez más, la gloria del Señor descendió y cubrió el monte con una nube ardiente que iluminaba la oscuridad. En ese momento, Moisés sintió una mezcla de asombro y temor. El Señor habló desde la nube, su voz profunda resonando como el trueno. Moisés, he venido a entregarte mis instrucciones. Escribiré mi ley en tablas de piedra. El corazón de Moisés latía con fuerza, pues sabía que esas palabras cambiarían el curso de su pueblo. ¿Qué deberemos hacer, oh Señor?, preguntó. ¿Cómo podremos vivir ante tu presencia? Escucha con atención, dijo el Señor. Mi ley será como un camino claro para quienes anhelan caminar en mis caminos. No solo te doy normas, sino que a través de ellas mostraré mi carácter, mi justicia, y mi amor por aquellos que son míos. Mientras las palabras se pronunciaban, el viento se volvía más fuerte y la tierra temblaba. El pueblo, desde la distancia, observaba con incredulidad y temor, sintiendo el poderoso poder de Dios manifestarse en el monte. Algunos comenzaron a alejarse, murmurando entre ellos, ¿quién puede sustentar esta voz? Tal vez Moisés no volverá. Pero Moisés, fortalecido por la presencia de Dios, se levantó. El Señor está con nosotros, proclamó a medida que descendía, las tablas de la ley en sus manos. No temáis, porque lo que se nos ha dado es vida, es luz. Con su ley seremos un pueblo peculiar, un testimonio para el mundo. Mientras el eco de sus palabras llegaba a cada rincón del campamento, una profunda reflexión llenó el corazón de cada israelita. La vida parecía alcanzable de nuevo, con la ley divina, tendrían dirección, no solo para el presente, sino también para el futuro. El tiempo pasaba y, cuando el sol comenzó a ocultarse, la atmósfera se iluminó con un destello divino, como si el cielo se abriera para revelar el corazón de Dios. Un pensamiento inundó la mente de Moisés, la promesa de redención se acerca. Pero, al mismo tiempo, sintió un escalofrío de anticipación, pues sabía que este era solo el principio de lo que sería un viaje transformador. Así, la ley fue entregada, un pacto eterno que vincularía a Dios y su pueblo. Mientras Moisés se sumía en la búsqueda de la voluntad divina, el Señor le reveló un misterio que lo dejó boquiabierto. A lo largo de esta travesía, también prepararé un lugar de descanso, y de aquel lugar de reposo vendrá un Redentor, mayor que cualquier ley, un sacrificio eterno. Y con ese pensamiento, la promesa de un futuro glorioso reverberó en el corazón de Moisés. La salvación no solo transformará a Israel, sino a todas las naciones. El viaje apenas comenzaba, y el eco de la voluntad divina resonaba, llevando consigo la certeza de que el plan soberano de Dios estaba tejido en cada paso, preparándose para estallar en gloria. Moisés descendió del monte, con las tablas de piedra firmemente en sus manos. Cada paso que daba parecía resonar con la nueva verdad que ahora portaba. A su alrededor, el campamento de los israelitas bulliciaba con murmullos e inquietudes. Los rostros, aún pálidos por la experiencia divina, reflejaban la incertidumbre que compartían sobre lo que les aguardaba en el camino por delante. Escuchad, pueblo de Israel, clamó Moisés, deteniéndose en medio del campamento. Sus ojos brillaban con la luz de la revelación. El Señor nos ha hablado, y su palabra es para nuestra vida, es nuestra guía en este desierto. Como un eco, las palabras de Moisés reverberaron en los corazones de los presentes. Un llamado a la fe y la obediencia se hizo palpable en el aire. Sin embargo, la sombra de la duda aún danzaba entre ellos, pues muchos recordaban cómo los años de opresión en Egipto les habían robado la esperanza. ¿Quién podrá seguir su ley?, murmulló un anciano. Con nuestras debilidades y tentaciones, ¿cómo seremos un pueblo separado? Moisés sintió la lucha interna del pueblo, y su corazón se llenó de compasión. No estáis solos, respondió. El Espíritu del Señor estará con nosotros para guiarnos y fortalecernos. Recuerda que no solo se nos ha dado la ley, sino también su promesa de ayuda y restauración. A medida que Moisés compartía las instrucciones del Señor, la atmósfera comenzó a cambiar. La fe comenzó a brotar en algunos corazones, mientras otros aún luchaban con la incredulidad. Cada mandamiento que transmitía estaba impregnado de la esencia del carácter divino, y mientras los israelitas escuchaban, su interior se conmovía. Un joven israelita, de nombre Josué, se acercó a Moisés. ¿Qué haremos con aquellos que no deseen seguir este camino, Moisés?,
preguntó, su voz entrecortada por la preocupación. El temor puede llevar a la rebelión. Moisés se detuvo y observó a su alrededor. Las leyes del Señor son para todos, pero también se les dará la oportunidad de elegir seguir su voluntad. El amor de Dios no es forzado. Debemos confiar en que su plan es perfecto. Mientras hablaba, una nube tenue se formó en el horizonte, y una chispa comenzó a incendiar la fe de aquellos que escuchaban. Era como si el cielo mismo respondiera a las palabras de Moisés, reafirmando la gloriosa verdad del Señor, pero de repente, la multitud notó que algunos se apartaban. Un grupo de israelitas, guiados por un hombre llamado Coré, comenzó a cuestionar la autoridad de Moisés. Basta de temor. ¿Por qué seguimos a Moisés cuando nuestra libertad no es más que un espejismo? Resonaron sus voces. Moisés sintió un profundo pesar en su corazón ante la rebelión que asomaba. El Señor ha elegido un camino, y por medio de su ley se establecerá el orden en medio de este caos, declaró con firmeza. Sin embargo, la división comenzaba a sembrarse de nuevo entre el pueblo. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el aire se volvía denso con tensión. Moisés se sumió en oración, buscando la clara dirección del Señor. Una voz suave volvió a susurrarle: no temas, Moisés, porque lo que está por venir determinará el futuro de tu pueblo. El desafío es parte de mi plan. Una preocupación primordial se floreció en su alma. ¿Qué haremos con el corazón rebelde que no se rinde?, cuestionó, sintiendo el peso del dilema. El Señor le respondió: pronto verás mi gloria manifiesta en medio de la rebeldía. Haré un signo entre ellos, y con ello, sus corazones serán confrontados con la realidad de mi soberanía. Moisés se incorporó, su rostro iluminado por una renovada convicción. Se dirigió al pueblo con voz elevada: el tiempo de prueba se aproxima. El Señor probará nuestros corazones. Perseveremos en obedecer su palabra, pues en ella hallaremos vida. Con cada palabra, el viento sopló, trayendo consigo la promesa de un desenlace divino. Era un momento de confrontación, y el eco de la voluntad del Señor se alzaba entre las montañas. Moisés se sintió invadido por el asombro, sabía que el destino de su pueblo estaba a las puertas de un profundo cambio, y en ese instante, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el firmamento, un pensamiento lo atravesó como un rayo: este es solo el principio de lo que el Señor ha prometido. La redención que vendrá cubrirá no solo a este pueblo, sino que resonará a través de generaciones. La revelación resonó en su ser, dejando en claro que el plan de Dios no solo era para liberar a Israel del yugo egipcio, sino que cada paso conducía a una redención más grande, un acto supremo que transformaría toda la humanidad. Y así, con la mirada fija en el horizonte, Moisés se preparó, sintiendo la inevitable llegada del poder divino que traería la salvación. La razón por la que el pueblo debía perseverar pronto emergiría en gloria. En sus corazones, el verdadero cambio solo empezaría cuando finalmente conocieran al Redentor prometido. La mañana amaneció con un brillo resplandeciente. Sin embargo, el campamento israelita estaba sumido en un tumulto de pensamientos. Moisés se sentó a la sombra de una roca, con las tablas aún frescas en su mente. La revelación reciente del Señor era como fuego en su corazón, pero la lucha en el pueblo continuaba. Las palabras de Coré flotaban en el aire como una nube de incertidumbre. ¿Sigue siendo el Dios de nuestros padres el Dios que nos guía?, resonaba la pregunta en las bocas de los desafortunados. La rebelión había brotado, algunos incluso comenzaban a murmurar sobre retornar a Egipto. Moisés, sintiendo el peso del destino de millones sobre sus hombros, decidió convocar al pueblo una vez más. «Reuníos, hijos de Israel», exclamó Moisés. Su voz era fuerte, infundida de una autoridad que sólo podía provenir del mismo Dios. La voz del Altísimo sigue llamándonos a la obediencia. Recordad bien lo que hicisteis cuando estuvisteis bajo el opresor. ¿Acaso la esclavitud es vuestra herencia? No, pues el Señor nos liberó para ser un pueblo suyo, un reino de sacerdotes. Sus palabras penetraron el corazón del pueblo. Sin embargo, la figura de Coré, erguida en medio de la multitud, no se movía. ¿Acaso somos iguales a los levitas? ¿Por qué Moisés debería ser nuestro líder? Todos somos parte del pueblo. ¿No somos todos igual ante el Señor? Moisés sintió el temblor de la tierra bajo sus pies.
La rebelión de Coré era más que un desafío personal, era un desafío directo a la orden establecida por Dios. Señor, clamó en su interior, ¿cuál es el camino que debo seguir? En ese instante, el Señor habló de nuevo a Moisés, su voz resonando con firmeza. Toma una cebada de cada tribu, y que cada cual presente su vara. En la mañana, verás cuál de ellas florecerá. Aquello será un signo de mi elección. Moisés, al recibir la instrucción, se volvió a la multitud. Con voz clara, mandó recoger las varas de los príncipes de cada tribu. Mañana, el Señor mostrará quién ha sido realmente elegido. Preparad vuestros corazones para recibir el testimonio divino. Los príncipes dudaron al principio, pero el temor de la voz del Señor prevaleció. Se retiraron, cada uno llevando su vara, mientras el sol se ponía en el horizonte. Esa noche, Moisés se retiró a orar, buscando consuelo en la promesa de Dios. Las horas pasaron lentas, la incertidumbre sobre el futuro se volvía palpable. Al amanecer, los israelitas se reunieron ansiosos, cada uno mirando expectante hacia las varas sobre el altar. Moisés, con su corazón latiendo fuertemente, levantó las manos para dirigirse a ellos. Hoy veréis la gloria del Señor y su elección. Al tiempo que hablaba, un viento poderoso sopló y las varas comenzaron a vibrar. Una vibrante luz brotó de la vara de Aarón, y las flores comenzaron a brotar, no eran comunes, sino que llevaban el emblemático signo de la vida y la elección divina. Los murmullos se convirtieron en gritos de asombro. El Señor ha hablado. La vara de Aarón ha florecido, clamaban los israelitas, los corazones de muchos comenzaron a volverse hacia la adoración, pero no todos celebraron. La rebelión de Coré estaba lejos de ser apaciguada. Vieron lo que ocurría, pero su corazón, cautivo del orgullo, se resistía a la verdad. Moisés, con el rostro brillando por la gloria de Dios, entendió que aunque el signo había sido claro, el verdadero desafío apenas comenzaba. Así dice el Señor, proclamó con voz firme, aquel que se levante en rebeldía contra mí y mi orden, recibirá el juicio que se avecina. No es solo un líder que se enfrenta, sino mi voluntad misma. Mientras las palabras de Moisés resonaban, la tierra tembló una vez más, y la voz del cielo pareció retumbar a través de los cielos, invitando a todos a unirse en una decisión. Sería un momento crucial para la nación. Las consecuencias de seguir mi camino serán la vida, y las de la rebelión, la muerte. Moisés gazó al pueblo con una determinación renovada, en su corazón latía un profundo entendimiento. Este evento no solo sería un signo de la elección de Aarón, sino una lección grabada en la historia de Israel sobre la obediencia y la soberanía de Dios en medio de la rebelión humana. Mientras la multitud reflexionaba, un nuevo pensamiento despertó en la mente de Moisés. ¿Qué pasará con aquellos que, a pesar de presenciar la gloria de Dios, se nieguen a someterse? La promesa de redención no solo es para el pueblo entregado, sino también para aquellos cuyo corazón se vuelca en verdad ante el Señor. Las estrellas que una vez brillaron sobre el monte se asomaban de nuevo, llenando la noche con esperanza de promesas aún por cumplir. Todo estaba en juego y el escenario se preparaba para el acto culminante del soberano plan de Dios. La redención está cerca, y la humanidad aún no sabe el sacrificio del Cordero que viene. Y así, mientras el pueblo israelita se veía envuelto en la presencia gloriosa del Señor, una calma comenzó a surgir entre la agitación de las almas. Los corazones de muchos se tornaron suaves al escuchar las palabras de Moisés y comprender que no estaban solos en su travesía ni en su necesidad. Cada paso dado, cada lección aprendida, se sumaba a la construcción de una identidad como pueblo elegido de Dios. El tiempo continuó avanzando, y a medida que recorrían el desierto, se hicieron evidentes más pruebas y victorias. Dios, en su infinita sabiduría, entregó leyes que guiarían su camino, no solo como un conjunto de mandamientos sino como una manifestación de su amor y rectitud. No tendrás dioses ajenos delante de mí, Éxodo 23, resonaba el eco de la ley, reafirmando la exclusividad de su relación con el Creador. Moisés, armado con el conocimiento de estas leyes, se volvió a su pueblo con determinación. La invocación de su nombre y la obediencia a su palabra nos establecerán en la tierra que él prometió. Seremos un pueblo diferente, dedicado y apartado para él. Si somos fieles, nos dará la victoria en las batallas venideras. Las palabras de su líder confortaban,
alimentando la esperanza lentamente reinstaurada. Sin embargo, no tardaron en llegar los dilemas. A pesar de los signos y maravillas que habían presenciado, la falta de agua y comida en el desierto comenzaba a golpear sus corazones. Los murmullos aparecieron de nuevo, la incredulidad brotando, como matorrales en el ardiente sol del día. ¿Por qué nos sacaste de Egipto si íbamos a morir aquí?, lamentaban algunos, con lágrimas que se mezclaban con el polvo del camino. ¿Qué te preocupa, pueblo?, preguntó Moisés con fervor. No olvidéis las promesas del Señor. Él nos guiará y proveerá. Ellos nos gritan desde el pasado, ¿dónde está nuestro sustento? Pero les digo, nuestra sustancia es nuestra fe. Confiemos en que Él es nuestro Dios, que no permitirá que nos falte nada. Fue entonces que el Señor, una vez más, se manifestó en la necesidad. En las horas de mayor incertidumbre, cuando el pueblo clamaba por ayuda, Dios hizo brotar agua de una roca, y les envió su maná celestial para alimentarlos. Este milagro recordó a todos que la verdadera dependencia debía radicar en el poder sobrenatural de Dios. Cada porción de maná debía ser recogida, no solo como alimento, sino como símbolo de su gracia y provisión. La travesía continuaba, y Moisés seguía sintiendo el peso de los destinos entrelazados de su pueblo y el plan de Dios. Se acercaban al monte Sinaí, el lugar donde todo estaba a punto de cambiar una vez más. Un nuevo pacto se disponía a ser establecido, no solo un pacto entre un Dios soberano y un niño rebelde, sino el inicio de la nueva era de promesas. Y así, en la sombra del monte, mientras las nubes se arremolinaban y el viento comenzaba a soplar, Moisés, junto a su pueblo, se prepararon para lo que sería un encuentro extraordinario. ¿Qué más revelará el Señor?, se preguntaba, sintiendo una mezcla de reverencia y temor por lo que estaba por venir. En ese momento, la voz del Señor retumbó con fuerza, incendiando el entorno: Moisés, ven hacia mí. Aquí es donde forjaré un nuevo pacto. A la par, relámpagos y truenos se desataron en la montaña. La presencia de Dios envolvió la cima con un fuego que nunca se extinguía, un fuego que demandaba atención y respeto. De pie ante el monte, el pueblo sintió escalofríos. No te acerques, Moisés, clamaban algunos, pero el corazón de su líder estaba lleno de la convicción divina. No temáis, esto es para nuestro bien. Y así, una vez más, la voz de Dios impartió sabiduría y direcciones que marcarían no solo su caminar, sino su identidad adjunta a su plan redentor. Moisés regresó con las instrucciones grabadas en piedra, capaces de conducir sus pasos a la tierra prometida, y allí en el corazón del desierto, se desataba el comienzo de algo monumental. Recordad siempre el camino que recorrimos, nuestras pruebas y nuestras victorias. Seremos un pueblo triunfante por su gracia, exclamó con fervor, infundiendo renovado valor a los corazones inquietos. Así, mientras el eco de su voz resonaba por el desierto, el camino hacia la tierra prometida no solo se manifestaba físicamente, sino también espiritualmente. La entrada a esa tierra no solo traería refugio físico, sino también la herencia del pacto eterno. Y como símbolo de esta herencia, el testimonio de la salvación se extendía más allá de las fronteras de Israel, hasta llegar a todas las naciones. La escritura en sus corazones, el sacrificio del Cordero que un día vendría, vestían a su travesía de esperanza. Finalmente, al mirar hacia el horizonte donde la luz comenzaba a asomarse, Moisés, resonando en la fe de su pueblo, exclamó: hemos caminado para llegar aquí, y este es solo el comienzo. Lo que se avecina será nuestra verdadera redención. La libertad y la promesa entrelazadas deslumbraban ante sus ojos. Era una forma de vida, no solo una salida como nación, sino la entrada a un nuevo vínculo con su Dios. El viaje por el desierto continúa, cada paso abrazado por la fe y sujeción, un recordatorio del Dios que cumple su palabra. El pacto prometido sería como un estandarte entre las naciones. La historia del pueblo de Israel ahora unía generaciones, anticipando un futuro donde el amor, manifestado como sacrificio, liberaría al corazón humano. Y así concluyen los días de la travesía. Pero el legado sigue vivo, un llamado a todos los que oyen: vengan y sigan, porque esto es solo el principio de algo mayor, mucho más allá del horizonte. Amén. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo.
Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegúrate de comentar tus reacciones y reflexiones sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.